Comenzamos pues esta clase en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos en el exilio babilónico. Ustedes dirán que yo me voy a demorar más en el exilio que los israelitas, porque estoy dando, como los israelitas en el desierto, estoy dando vueltas para no... Pero ¿cuál es el problema? Porque no acabo de aterrizar yo de vuelta a Israel. Que como nos vamos de peregrinación el sábado, vamos a estar 2 semanas sin tener clase. Y si yo empiezo el libro de Esdras, cuando yo regrese y pregunte, ¿saben quién es Esdras? Me van a decir, no vino hoy. Conociéndolos a ustedes. Entonces, como yo sé cómo es la cosa, por eso que he dado tanta vuelta en el exilio babilónico. Aparte que es interesante, ¿no es interesante? Hemos visto, hoy voy a hacer la introducción de Esdras, pero hemos visto, para poder entender Israel, hay que entender el exilio babilónico. Por eso que vamos un mes con el exilio babilónico. Porque recuérdense que el Israel que entró a Babilonia no es el Israel que va a salir de Babilonia. El Israel de la promesa a David, de Salomón, ese Israel va prácticamente a desaparecer en Babilonia. Y va a regresar un pueblo nuevo, un pueblo purificado de la tribu de Judá. Recuérdense, las 10 tribus del norte no van a regresar más. No es que se hayan perdido, como dicen los mormones que vinieron en unos troncos para acá, para Estados Unidos, pero no se lo dicen, no es un chiste, ellos lo dicen, que las 10 tribus que desaparecieron vinieron a Estados Unidos en un tronco y formaron un templo ahí en Missouri, hicieron un templo en Missouri, y después se mataron todos, quedó nada más que uno solo, pero bueno, eso es otra historia, no vamos a empezar a hablar con los mormones. Sinceramente que las tribus del norte, a veces aprendieron la lección, las 10 tribus del norte que conformaron el reino de Israel, cuando llegaron a Babilonia, a Siria, se diluyeron entre la población y se volvieron asirios y no quisieron regresar a la tierra de Israel. Cuando Ciro, hablamos la semana pasada, dio permiso de regresar. Y a veces aprendió la lección, porque Israel no quiso regresar. Esa es la parte física, que se habían casado, que tenían propiedades, como todos los exilados habían hecho una vida, pero hay una parte espiritual. ¿Por qué Israel, no, las 10 tribus del norte, por qué no regresaron? Lo aprendieron bien. Habían perdido el pacto. Dios hizo un pacto con Israel, pero el pacto no era con las 12 tribus. ¿El pacto con quién era? Con Judá. El pacto era con la tribu de Judá solamente. Se lo dijo, ¿se recuerdan? En el último capítulo de Génesis se lo dice Jacob a Judá. El cachorro de león eres Judá. Y los hermanos se van a inclinar ante ti, porque tú tendrás la corona y el bastón de mando hasta que regrese aquel a quien pertenece. Por eso Judá tenía la promesa de estar presente cuando Cristo viniera. Por eso cuando Cristo viene y entra el domingo de Ramos en Jerusalén, entra a Jerusalén, capital de Judá, y ahí lo aclaman como rey. ¿Qué es lo que recibe de Judá? La corona y el bastón de mando, que es la ley, por eso que va al templo. Las otras tribus no tenían la promesa. Eso lo tienen claro, ¿no? 12 tribus, ¿cuántos tenían la promesa? Una. ¿Cuál tribu? Judá. ¿Y cómo las otras tribus compartían la promesa? Ajá. Si se mantenían unidos a Judá. Porque la promesa era de Judá. Si ellos se mantenían unidos a Judá, ellos tenían la promesa. Por eso cuando iban a adorar, ¿a dónde tenían que subir? A Judá. A Jerusalén, no podían adorar en sus territorios, tenían que ir a adorar una sola adoración al templo, una sola ley, un solo culto, un solo sacerdocio. Por eso todas las tribus compartían la promesa de Judá. ¿Qué pasó con las 10 tribus del norte? Se separaron, hicieron un templo aparte. ¿Se apartaron de qué? De la promesa. La promesa era para una sola tribu. Se apartaron y perdieron la promesa de Dios. Por eso es que se diluyeron en el mundo asirio. Y cuando llegó la orden de reconquista, ya no quisieron regresar. Y en el tema que yo tengo en apologéticasiloe.com, el tema que yo tengo ahí que se llama Sobre esta roca, yo hago la comparación, porque recuérdense que para entender el Nuevo Testamento hay que entender ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Y para entender la iglesia hay que entender ¿a quién? Ajá, a Israel. Para entender la iglesia hay que entender Israel. Yo nunca he entendido más la iglesia que desde que estoy viajando a Israel. Porque la iglesia es la plenitud de lo que en Israel es la promesa, que es el pueblo de Dios. Israel fue el pueblo de la primera alianza, la iglesia es el pueblo de la segunda
alianza. Por eso, sobre esta roca yo pongo el paralelo, que así como en Israel habían 12 tribus y una sola tuvo la promesa, Jesús escoge a ¿cuántos apóstoles? 12. ¿No ves? 12 y 12. En Israel, una sola, de los 12 tribus, una sola tenía la promesa, Judá. De los 12 apóstoles, uno solo tiene la promesa, Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te doy el poder de atar y desatar. Lo que ates yo lo ato, lo que desato. De 12 apóstoles, uno solo con la promesa. De 12 tribus, una sola con la promesa. Por eso el resto de la iglesia se mantiene unida a la promesa mientras se mantiene unida a la iglesia de Pedro. Porque es exactamente, como dice San Pablo en Hebreos 9, lo que en Israel era prefigura, en nuestra época, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es realidad. Y hablamos la semana pasada que el Señor no rompe los pactos. ¿Se acuerdan? ¿Los pactos quiénes los rompemos? Nosotros. Dios nos rompe el pacto. Y le hice la pregunta la semana pasada y la contestaron. Yo le dije, ¿hubieron malos sacerdotes en Israel? Ustedes dijeron, sí. Nada más que tienen que irse a los hijos de Elí desde el principio, que eran unos sinvergüenza. ¿Dios rompió el pacto con Israel? No. ¿El pueblo de Israel cayó en idolatría, sí o no? Miren la época de Ocosías. ¿El Señor rompió el pacto con Israel? No. Le dio palo hasta decir está bueno, pero Dios no se arrepiente de los pactos que hace. Por eso en el nuevo pacto con Pedro, el Señor nos rompe el pacto que tiene con nosotros, aunque seamos infieles, aunque haya idolatría, aunque seamos sinvergüenza, el Señor nos rompe el pacto. Nos va a dar palo, como nos lo está dando, pero el pacto no lo va a romper. Yo le he hecho unas cuantas veces la historia esta, pero como no tengo más ninguna, la tienen que volver a oír. Pero como este grupo se renueva, como dice el Salmo, como la hierba verde, se renueva, pues muchos que están aquí no habrán oído el cuento ese. Eso se remonta a los años 90, cuando no había todavía celular. Y éramos felices. Sí, porque nadie se acuerda que hasta hace 15 o 20 años no había celular. Cada día nos esclavizamos más de las cosas. Yo mismo el otro día yo iba a ir a misa, Ave María, y el celular se me rompió. Dije, no puedo ir, el celular se me rompió. Y después yo dije, ven acá, cuando no había celular. ¿Y tú sabes qué hice? Me fui que nos vamos esclavizando de cada vez más. No tengo GPS, no tengo celular. No, pero bueno, ya estoy ya como los viejos, me fui por otro lado. Estoy como Madre Angélica, lo que me falta es coger un caramelo y metérmelo en la boca. Pues resulta que había hay todavía un señor de una iglesia sacando por ahí, que se llama Cristo rompe las cadenas, que grita, nosotros lo hemos oído, que grite, se queda sin voz, y casi el último caso, rugir casi. Y sí, verdad que sí, eso no son muy raro. Y él venía diciendo a la iglesia católica, prostituta de Babilonia, católicos, sálganse de Babilonia, la que mata a los santos. Y yo me bajé en Flagre la 57, fíjate que no se me olvida, en un Chevron que hay ahí. Y cuando eso todavía los teléfonos valían 25 centavos, no sé cuántos valen ahora, porque ya eso yo creo que es obsoleto, ¿eh? Ah, no existen ya, mira tú lo desactivado que estoy, no existen nada ya. Bueno, me bajé en el teléfono público que había hecho y lo llamé, tuve la suerte de entrar al programa porque era por la tarde. Y me dice, dígame hermano, ¿usted está diciendo que la iglesia católica es la prostituta de Babilonia? Y digo, pues sí, la que mata a los mártires. Y usted está diciendo que Cristo viene ya. Y me dijo, pues Cristo viene en cualquier momento y yo me voy con el micrófono para el cielo porque ya el Señor viene. Y yo dije, entonces yo quiero dejar bien claro que usted me está enseñando que la iglesia católica es la prostituta de Babilonia y que Cristo está veniendo. Y me dijo, pero ¿cuál es tu duda? Eso no es duda, eso es la realidad. Digo, no, pastor, mi duda es que dice San Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía. Y Cristo dice que al final de los tiempos la gente se va a ir detrás de falsos profetas. Si usted me dice que este es el final de los tiempos y usted me dice que la iglesia católica está vacía y la suya llena, entonces usted es la iglesia del falso profeta. Y me colgó, dijo que yo era un hijo de Satanás y me colgó. Parece que no le gustó porque a veces lo que le he dicho a usted de la teología más que nada es, ¿qué cosa? Sentido común. Porque Dios es el Dios del sentido común. Por eso estábamos viendo que el exilio
sobre todo en Babilonia, para Judá, porque recuérdense las dos diferencias. El que no tenía la promesa, en el exilio no pasó absolutamente nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Se desaparecieron. Ahora, en el exilio de Judá, en Babilonia, sí hubo una gran bendición. Como dice San Pablo en Romanos 8:28, todo obra para bien del que ama al Señor, aún las peores cosas. Vemos que en el exilio babilónico, ¿qué hizo Israel? Se arrepintió de su pecado. Se arrepintió de su idolatría. ¿Qué hizo Israel, Judá, en el exilio babilónico? Instauraron la sinagoga, que hasta ese momento no existía. La sinagoga eran las casas, empezaron a tener lugares donde reunirse, no adorar. Ellos no podían adorar en Babilonia. ¿Por qué ellos no podían adorar en Babilonia? Porque no había templo, no había el altar de sacrificio, no estaba el arca. Por eso no puede haber adoración sin altar. Para que haya adoración tiene que haber altar. Y para que haya adoración tiene que haber sacrificio. Si no hay sacrificio y no hay altar, no hay adoración. Por eso el Levítico es un manual de adoración y toda la adoración de Israel giraba alrededor del sacrificio en el altar. Judá no podía adorar en Babilonia. Por eso lo que hicieron fue la sinagoga. Les explicaba que la sinagoga es un grupo de oración como lo que tenemos nosotros aquí. Los judíos en la sinagoga no adoran. Desde que se cayó el templo de Israel, ya Israel no volvió a adorar. Ellos oran. Igual que nosotros adoramos en la Eucaristía. Nosotros aquí no podemos adorar, nosotros aquí alabamos a Dios, pero la adoración es el sacrificio, en el sacrificio del Cordero, en la Eucaristía, que es el sacrificio único y el único culto que ha dejado el Señor. Pues la sinagoga pasó a ser como este lugar, como un grupo donde los judíos se reunían a orar, a cantar, a estudiar las Escrituras, como estamos haciendo nosotros. Gran invento de los judíos en Babilonia, la sinagoga, que hasta el día de hoy sigue funcionando, porque después del exilio más largo judío del año 70 de nuestra era, el corazón del pueblo de Israel, que no tenía la nación, pasó a ser la sinagoga hasta el día de hoy, porque no hay templo. Habla templo. Yo vi una noticia hoy en un web que entré de otras iglesias, hablando que los judíos habían hecho hace poco un sacrificio por primera vez en Israel, y diciendo que bueno, y yo dije, estos hermanos están más perdidos que el hijo de Limber. Porque aunque Israel haga 1000 sacrificios, esos sacrificios no son agradables a Dios ya. ¿Por qué? Porque se acabó el pacto. Si se acabó el pacto, cuando el Señor dijo, todo se ha cumplido, ¿qué pasó con la cortina? Se rasgó, se acabó el pacto, y con el pacto se acabó la adoración, la profecía y los libros de ese pacto. Luego entonces, ya Israel no tiene pacto con Dios. ¿Quién tiene pacto con Dios ahora? Nosotros, la adoración la tenemos nosotros. Por eso, Israel, aunque haga 1000 ceremonias, no va a ser ningún tipo de sacrificio agradable a Dios. Después del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué sacrificio de animal puede satisfacer a Dios? Porque van a construir el templo para el fin del mundo. Y eso es un disparate, están engañando a la gente con ciencia ficción. Porque yo no creo que vayan a levantar el templo. ¿Por qué no pueden levantar el templo? Porque tendrían que volar la mezquita. Y si vuelan la mezquita, a la semana volamos todo, nosotros incluidos, así que no habría templo. Pero vamos a suponer que pudieran hacer el templo. ¿Está el arca? No. Van a poder adorar si el pacto se acabó. ¿Qué sería el templo? Una casa como la Iglesia de la Luz del Mundo, como los mormones, una cosa vacía. O sea que es absurdo toda esa ciencia ficción cuando tenemos la verdadera adoración con el verdadero Cordero. Pero Israel encontró el sentido de su identidad en la sinagoga hasta el día de hoy. Otra de las cosas que hablamos buenas que aprendió Israel, cuando tengo un enredo con Israel, con Judá, pero ya de ahora en adelante Israel va a constituir ¿qué cosa? Judá, porque el otro Israel no existe. Fue el idioma se enriqueció con el idioma cananeo, con el idioma babilonio. ¿Qué es lo que surge? El arameo. Entonces, como ellos ya tienen un idioma el idioma judío hasta el día de hoy es extremadamente pobre. Nadie se imagina lo pobre que es el idioma judío. Ellos casi no tienen palabras para definir las cosas. Por ejemplo, ellos no tienen palabras para decir la noche. Ellos dicen la oscuridad que cae en la traducción. Por eso la confusión en la Biblia. Ellos no tienen la palabra hermano en Israel hasta el día de hoy.
Cuando se van a referir al hermano, dicen el hijo de tu madre. Por eso que la Biblia dice que Josué subió con los 120 hermanos, ni que la madre fuera una coneja, ¿no? Y por eso que dice que Abraham y Lot eran hermanos, y después más adelante dicen que Abraham y Lot eran primos. Es un idioma muy limitado. Hoy en día es un idioma muy limitado. Imagínate hace 3000 años atrás. Era mucho más limitado. Creció con el vocablo babilonio, y a partir del regreso de Judá, ¿qué es lo que surge? La casta de los escribas. ¿Qué van a hacer los escribas? Escribir los libros de la Biblia, que hasta ese momento muchos eran orales y otros estaban escritos primitivamente. Antes de Babilonia no existían los escribas. O sea que vimos cómo nacen cosas buenas, pero al mismo tiempo nacen cosas malas. ¿Qué es lo malo que nace en el exilio babilónico? Se pierde el nombre de Dios. El nombre de Dios era pronunciado, ¿qué día? Yom Kippur, el día de la expiación. Y cuando el nombre de Dios se pronunciaba, todo Israel se postraba y pegaba el piso en la cabeza. Era la única vez que se pronunciaba el nombre de Dios en la bendición del día de Yom Kippur. En Babilonia, los rabinos, para evitar que el nombre de Dios fuera profanado, prohibieron mencionar el nombre de Dios. Entonces, a partir de ahí, se pierde para siempre el sonido del nombre de Dios, porque ya los nuevos sacerdotes de la casa de Aarón, los Coinín, ya pierden la fonética del nombre, solamente queda el tetragramatón. Por eso las 4 letras. Por eso cuando ven las 4 letras, ¿qué dicen ellos? Hashem. En vez de decir el nombre, dicen Hashem. Que Hashem quiere decir en hebreo el nombre, pero no el nombre de por sí, sino como decir el nombre de fulano. Dice, cuando ellos ven, dice Hashem, en vez de decir, dice el Señor. O si no, los más ortodoxos, cuando llegan a la palabra de Dios en las Escrituras, hacen un momento de silencio. Si ustedes van a un website judío, van a escribir algo, imprimir, siempre les dicen que no tires el papel al piso por si ahí está el nombre de Dios escrito. Y ellos nada más que escriben D-S. Ellos no ponen el nombre de... Ahí se perdió la fonética del nombre de Dios para siempre. Por eso después, que ya no tenemos la prohibición, los cristianos, de usar el nombre de Dios, porque eso es de la primera alianza, aunque el nombre de Dios sigue estando de no tomarlo, ¿en qué? En vano. Hoy en día el nombre de Dios se utiliza en vano continuamente. El nombre de Dios debía pronunciarse lo menos que se pueda, solamente en la oración. Pero después que pasó ya pues la muerte de la redención, ya en los siglos 6 o 7, pues trataron de ver cómo pudiera haber sonado el nombre de Dios, porque solamente están las vocales, las 4 vocales de yo soy el que soy, que son las vocales. Las consonantes, porque los hebreos no tienen vocales, hasta el día de hoy. Si tú vas a Israel, el periódico no tiene vocales, ni los nombres de las calles tienen vocales, los judíos nada más que tienen consonantes. Ahora le han puesto unos puntitos abajo, según las vocales, si es la A, un puntito, si es la E, 2 puntitos, pero en esa época no había ni siquiera eso. Entonces, ¿qué hicieron? Un intento en los siglos 3 o 4 los cristianos, poner las vocales de la palabra Adonai dentro del tetragramatón de las 4 letras. Y también, como las 4 letras, el nombre de las 4 letras es Yod, He, Ba, He. No es nombre, son las letras como Y, S, así es Yod, He, Ba, He. Entonces de ahí, con las letras pues surgió el nombre de Yahweh, que después la traducción mala de la Reforma lo traducen como Jehová. Pero el nombre no es Jehová porque los judíos no tienen la J. Y tú vas a Israel. Yo he ido 29 veces, tú vas a Israel, le pregunto a un judío por Jehová y no tiene la menor idea quién es. Tú dices Yahweh y te dicen no pronuncies ese nombre, di Hashem o di Adonai. Pero el nombre, a partir de ese momento, el nombre de Dios se perdió. ¿Y qué es lo otro malo que surge en el exilio babilónico? Que se los dije, seguro que se los olvido. A ver. Lo malo que surge entre los judíos. Por eso que tengo que repetir las clases 3 o 4 veces. Les dije que en Babilonia se acabó el judaísmo mosaico. Es muy importante porque en Babilonia comienza el judaísmo talmúdico. El judaísmo basado en la Torá
estrictamente en Babilonia se pierde. Porque el que surge en Babilonia es el Talmud. ¿Y qué cosa es el Talmud? Podemos decir, unas disertaciones sobre la Torá. Pero no es la Torá, es una disertación sobre la Torá. Muy complicada, porque es en forma de diálogo muy, muy complicada. Pero a partir de ahí, hoy en día los judíos consultan más el Talmud que la Torá. La Torá la leen, pero lo que se estudia es el Talmud. El Talmud. Por eso es que se pierde, por eso yo estoy convencido que el judaísmo que hay en este momento es un judaísmo talmúdico, no el mosiánico, el mosaico puro se perdió en Israel. Y hoy en día, si ustedes van a todos los web judíos, casi todo lo que te hablan es del Talmud. Dice que pon 7 judíos y el Talmud y se forma una bronca. Porque hay 10.000 interpretaciones de lo que dice el Talmud. O sea que vimos que el exilio tuvo cosas muy buenas, pero el exilio también tuvo pues cosas malas, como todos los exilios del mundo hasta el día de hoy. Pero ya vamos a salir un poco del exilio babilónico. Hablamos la semana pasada que quién dio la libertad a los judíos, ¿qué rey? No, sé que Zorobabel no era, estás más perdida que un burro en una cristalería. No, Ciro, el rey Ciro. Zorobabel es judío. O sea, no, Zorobabel es con Z. Así que no vas a ganar de todas formas. No vas a ganar de todas formas. Ciro, el rey Ciro, por eso que va a decir el Señor, mi siervo Ciro, en algún momento. ¿Se recuerdan que yo dije la semana pasada, y por eso tengo que repetir la clase, que Ciro, que los asirios tenían una política diferente que los babilonios. Los babilonios eran feroces en los ataques, crueles, pero cuando llevaban a la gente a Babilonia, ¿qué política era? Vive y deja vivir. Pero los asirios tenían la costumbre que antes de traer los pueblos a Siria era más fácil hacerlos amigos de ellos en la tierra donde ellos vivían. Y así les servían de trabajadores, les servían de vanguardia en la frontera. Por eso esa era la política siria. Por eso que Ciro, dice Isaías, que un profeta de Israel lo instruyó. ¿Se acuerdan que? No, ni le voy a preguntar. ¿Para qué? El profeta Daniel, que estaba en Babilonia, ¿se acuerdan cuando escribió en la pared, que vamos a estudiarlo después, las letras? El profeta Daniel debe ser el que le habló a Ciro de las profecías de Israel, que iba a haber un rey que iba a liberar a Israel. Y Ciro dijo, yo quiero ser, ¿fue inteligente o santo? No sé. Y hay veces que las dos cosas están unidas. Pero dijo, yo quiero ser ese rey de la profecía. Y dio un edicto para que todos los israelitas regresaran y que todo lo que pudieran darle se lo dieran. Ahí llegó el conflicto de que cuando llegó la hora de retornar, muchos no les interesó retornar. Y de 1 millón que entraron, retornaron 45.000. ¿Por qué? Porque en Israel no había absolutamente nada. Piedra. Y los que hemos ido a Israel saben que verdaderamente en Jerusalén lo único que hay es piedra. Galilea es buena la siembra y todo eso, pero en Judea solamente hay piedra. ¿Se recuerdan que le dije que los judíos, cuando los 45.000 judíos primeros que llegaron, cuando llegaron, ¿con quiénes se encontraron ahí? Con los samaritanos, que era un grupo de judíos que no fueron exiliados, muy pobres, que se reunieron con otros tipos de castas que no eran judías y perdieron el sentido de judaísmo, adorando en Garizim en vez de Jerusalén, y tuvieron un gran pleito a partir de ese momento porque ellos no consideraron a los samaritanos como verdaderamente judíos. Y ahí vino el pleito de judíos con samaritanos hasta el día de hoy. Y ahí aparece Esdras, que es uno de los últimos libros históricos que vamos a estudiar. Y acuérdense que les dije que si ustedes sobrevivieron a los 2 libros de Reyes, sobreviven a cualquier cosa. Porque es muy difícil explicar el libro de Reyes, porque es historia. Y la historia no se explica, la historia se lee. ¿Qué tú vas a hacer con Lo que pasa es que yo traté con el libro de Reyes de qué cosa, de sacar enseñanza para nosotros en el día de hoy. Porque nos cuenta que hemos dicho continuamente que el hombre no ha cambiado, el hombre sigue siendo el mismo del paraíso. Pero es difícil, los libros históricos son extremadamente aburridos. O sea que yo creo que lo peor casi lo pasamos. Por eso mucha gente no volvió a las clases porque se aburrieron. Pero Esdras y Nehemías son los 2 últimos libros históricos que
que nos quedan. ¿Cuál es el pasaje clave del libro de Esdras? El pasaje clave del libro de Esdras está en Esdras 9:4. Este es el pasaje clave. Cada libro tiene un pasaje que gira todo el libro. ¿Qué dice Esdras 9:4? Todos los que temían la palabra del Dios de Israel se reunieron en torno a mí. Esa es la palabra central del libro de Esdras. Esdras 9:4. Todos los que temían la palabra del Dios de Israel se reunieron en torno a mí. ¿Quién es ese mí? Esdras. Y fíjate qué interesante. Y ahí eso va a tratar, Esdras va a ser el que va a la reconstrucción de Israel. Por eso él dice, los que no temían la palabra de Dios no volvieron, se fueron por otro lado. Van a ver que formaron tremendos chismes y tremendos enredos, como siempre en todo grupo. Pero, menos en este, porque yo los he hecho inmediatamente. Por eso que 20 años no hemos tenido ningún altercado, porque antes que se forme, yo los mando para la competencia, para otra iglesia por ahí extraña. Pues, la clave de esto es que esta gente se reunieron a través de ¿quiénes? Los que temían la palabra de Dios. Siempre que alguien teme, cuando teme, la Biblia reconoce que el temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es reverencia. O más todavía, el temor de Dios es miedo no a Él, sino miedo a ofenderlo. Eso es lo que es el temor de Dios, que tú tienes miedo de hacer algo que le desagrade. Esos que temerosos de Dios, siempre, la gente temerosa de Dios hasta el día de hoy busca un líder que los pueda guiar según la palabra y que se ajuste a la palabra de Dios. Por eso que hay que tener cuidado alrededor de quien tú te juntas, en lo que refiere a la palabra de Dios. Y yo decía, hoy el hermano Jesús, que no vino hoy, me metió en un tremendo lío porque puso en Facebook algo que yo dije aquí que pusieron en yo no sé dónde, en otro web. O sea que yo cuando hablo algo aquí, ¿para quién lo hablo? Para nosotros. Para ustedes. Pero cuando lo ponen en otro web, la gente piensa que estoy hablando para toda la Iglesia Universal y yo no soy el Papa para hablar cátedra. Pero es algo que está bien. ¿Qué fue lo que puso en ese? Se llama Church Pop, algo de eso se llama el web. Que puso en una clase que yo di aquí sobre la paz en la misa. Donde yo les decía a ustedes, como tantas veces, que el momento de la paz en la misa no es un momento de saludar a nadie. Es un signo de reconciliación con toda la gente que tú tienes algo tan bueno también. Pero es que eso no lo digo yo. Eso salió un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Lo dijo Benedicto XVI. Yo no invento nada. Yo digo lo que la Iglesia dice. Pero a la gente le duele que le quiten el show. La gente ha hecho de la Eucaristía un circo porque no conoce el poder de la presencia de Cristo Cordero de la Pascua en el altar. Y han querido ser de la Eucaristía algo para entretener a la gente. Y la Eucaristía no es para entretener a nadie. La Eucaristía, lo dijo el cardenal Sara, no es propiedad del cura ni propiedad de la iglesia. La Eucaristía es propiedad de Cristo. Y nadie la puede tocar. Pero hay gente que le duele que le digan que la paz no es un saludo. Que tú no tienes que andar por ahí. Que no existe ni siquiera canto de paz. ¿Por qué existe la paz? Porque dice el Señor, antes de ir a presentar tu ofrenda, si tienes algo con tu hermano, reconcíliate. Y si tú vas a presentar la ofrenda y tú tienes algo con alguien, en ese momento no está ahí, tú haces la paz con el signo de la paz. Lo que dicen los americanos, un proxy. Como sé que está al lado tuyo, es esa persona. Desea la paz. Pero no es un momento de saludo de familiares, no es un momento en los funerales de ir a dar el pésame, no es un momento. Yo lo puse, por supuesto, a la gente que le gusta el show, pues, me dijeron que si yo era un cardenal para hablar con tal autoridad. Y dije, yo no soy cardenal, y si hubiera sido cardenal, ya la mitad de ustedes estuvieran excomulgados. Pero ¿por qué yo hablo con autoridad? Porque lo que yo estoy diciendo no viene de mí. Lo que estoy diciendo viene de la iglesia. Yo siempre le he dicho que yo nunca digo una palabra mía, propia. Yo siempre digo lo que dice la Escritura, lo que dice la iglesia. Por eso yo no me equivoco, no porque soy infalible, porque la Escritura y la iglesia. Tú no quieres equivocarte nunca en fe, sigue lo que dice la Escritura y lo que dice el magisterio de la iglesia. O sea, yo le dije, mira, todo lo que está aquí, y le puse todas las cosas que están puestas. Lo dijo Benedicto, lo dijo, yo no estoy inventando nada. Pero es que están acostumbrados muchas veces a congregarse alrededor de personas que lo que quieren es el show.
Y yo tendré cara de payaso, pero yo show no le doy a ustedes. A excepción de aquella vez que me puse la nariz roja, pero eso fue un solo día y como para dar un mensaje. Porque yo me he dado cuenta que la gente inclusive viene a los grupos para que los entretengan. Y tú vas que dirige el grupo o cura en el sermón haciendo chistes para entretener a la gente. Lo siento, la Eucaristía no es para entretener a nadie. Y yo me tomo la palabra de Dios muy en serio. Por eso decía que hay que tener cuidado alrededor de quién uno se congrega, pero Esdras lo dijo bien. Todos los que temían la palabra de Dios de Israel se reunieron en torno a mí. Más tarde va a decir en Esdras 10:3, y los que temen el mandamiento de Dios. O sea, no solo los que temen, tienen la palabra de Dios, sino los que tienen el mandamiento de Dios. Hemos visto que, ya se lo he explicado, que la cautividad de Babilonia no provocó en los judíos un gran arrepentimiento nacional, ni logró llevar a cabo una restauración nacional. ¿Por qué? Porque de 1 millón regresaron 45.000. No hubo una restauración nacional del pueblo de Israel. Los que se iban a perder, se perdieron. Por eso vamos a apreciar en el libro de Esdras, cuando Ciro, el rey de Persia, autorizó a los cautivos a reedificar el templo. Un privilegio tan grande. ¿Tú te imaginas qué privilegio más grande que reedificar el templo de Dios? Perdieron la oportunidad. Perdieron la oportunidad, ¿por qué? Porque eran cómodos. ¿Qué me voy yo a Israel a caminar, a pasar trabajo cuando estoy tan cómodo aquí en Babilonia y tengo de todo? Estuvieron muy cómodos, pero estuvieron muy cómodos ¿qué tiempo? 20, 30, 40 años hasta que se murieron. Y yo siempre le digo a ustedes que la comodidad de nosotros no hay que buscarla aquí. La comodidad de nosotros hay que buscarla allá, que es donde vamos a pasar la mayoría del tiempo. Todos nos preparamos para el retiro, nos preparamos para la ancianidad, pero no nos preparamos para la eternidad. Por eso dice el Señor, guarden tesoro donde no lo corroe la polilla. Pues vemos que, como he dicho, el hombre no cambia. Habían dos tipos de Israel, los que fueron redimidos y los que no fueron redimidos. Los que tuvieron el privilegio de construir el templo de Dios y los que dejaron pasar esa oportunidad por quedarse cómodo. Y hoy en día sigue igual. Hoy en día en esta sociedad que tenemos, que no tiene nada que envidiarle a la babilónica, están los cristianos, los católicos, que cómodos, que se contentan con venir a misa, echar $1 y salir corriendo a los 40 minutos sin saber ni qué cosa participaron. Y muchos que los que ni vienen. Y los que de verdad están interesados en construir el reino de Dios. A la larga, los que están interesados en construir son los que tienen la bendición del Señor. El Papa, al principio de su pontificado, lo dijo bien claro, que había que, ¿cómo dijo? Caminar, construir, se me olvida la otra frase. El Papa lo dijo que la iglesia estaba llamado a caminar, pero estaba llamado a construir. Pero cuando uno construye, cuesta trabajo. ¿A quién no le cuesta trabajo cuando está remodelando la casa? Construir cuesta trabajo. Es más fácil ser cómodo. Es más fácil ser observador que ser constructor. Pero a la larga, ¿quién se lleva la bendición? El constructor. Israel tuvo una oportunidad tremenda de reedificar el templo y la inmensa mayoría, 900 y 1000 y tantos, la perdieron ese privilegio. Se volvieron paganos y después que vivieron 30 o 40 años, tuvieron que enfrentarse al juicio de Dios. Igual que mucha gente hoy en día va a vivir 140 años en relajo, en pecado, pero después, créeme lo que más tarde, más temprano, y posiblemente hoy en día más temprano, porque todo llega, te vas a tener que encontrar con el juicio de Dios. ¿Y qué vas a presentarle al juicio de Dios? Bueno, ojalá que tengas que presentarle. Ojalá que tengas una lista y decirle, mira, Señor, porque el Señor lo dijo, el que ha sido fiel y ha puesto los talentos a multiplicar, va a recibir mucho. Pero el que guarda el talento no va a recibir nada. Por eso cuando tú llegas ante el Señor, te dice, Señor, mire, el talento que tú me diste, talento es una moneda de mucho valor.
que el Señor se refiere a los dones que el Señor nos da para construir el reino de Dios. Tú tienes que decir, Señor, el talento que tú me diste, yo lo puse a trabajar. Y aquí te traigo los que dan testimonio de eso, la nube de testigos que dice San Pablo. Pero qué triste cuando tú llegues delante de Dios. También esta historia se la he hecho muchas veces, pero se la voy a volver a hacer porque no tengo otra mejor. Y posiblemente la vuelvan a oír de nuevo de aquí a 1 o 2 años. Que me contaba, la voy a tener que cambiar, me contaba el padre Andrés Couselo, que fue a ver a un señor en el hospital que se estaba muriendo, y el señor le decía continuamente, míreme las manos, padre, míreme las manos. Las manos no tenía nada. Y el padre pensó que estaba delirando ya, ¿no? Hasta que un final le dijo, hermano, tranquilo, que en las manos no tienes nada. Y él dijo, sí, padre, ese es el gran problema. Me estoy muriendo y no tengo nada que presentarle al Señor. Porque en mi vida no he hecho absolutamente nada. Qué triste es llegar al final y encontrarse uno con... Así que tienen todavía tiempo para ponerse a trabajar. El libro de Esdras es el último de los libros históricos, pero no siguen cronológicamente uno detrás de otros. ¿Se acuerdan cuando estudiamos crónicas y todo eso? Vimos que era una sucesión de reyes y de todo esto. Aquí tenemos 70 años que se pierden de la historia de Israel. 70 años perdidos que no sabemos nada. Por eso yo le decía que viene a surgir un nuevo Israel. Un Israel nuevo sale de Babilonia. Por eso, en realidad tenemos 3 libros históricos que se llaman libros post-cautiverio. Hay 3 libros históricos que se llaman libros post-cautiverio. O sea, que fueron escritos después del cautiverio babilónico. Son 3 libros históricos. ¿Cuáles son? Esdras, Nehemías y Zacarías. Libros históricos. Esdras y Nehemías, que eso es lo que vamos a ver, fueron 2 líderes que deben de ser considerados conjuntamente. Por eso Esdras y Nehemías están un libro detrás de otro. Estos 2 líderes tenemos que, pues se consideran como uno, pero también están los profetas post-cautiverio. ¿Cuáles son los profetas post-cautiverio? Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas post-cautiverio. Ezequiel es el cautiverio. Isaías y Jeremías son anteriores al... Amós es antes del cautiverio. Ezequiel y Daniel son los profetas del cautiverio. Ezequiel va a ser el profeta, salió de Israel y comienza la profecía y llegó hasta Babilonia. Pero tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías van a ser los profetas post-cautiverio. Esdras es importante. Esdras fue un sacerdote. Esdras era de casta sacerdotal. Nehemías era un laico. Alguien que no tenía ningún tipo de ni levita, ni sacerdote, ni nada. O sea que en Israel, igual que en la iglesia, estaba la casta sacerdotal y los laicos. Así que tenemos claro, Esdras que fue sacerdote y Nehemías. Sin embargo, juntos trabajaron para hacer la voluntad de Dios y construir el templo. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? El clero y los laicos tenemos que trabajar en conjunto para construir el reino de Dios. El clero no puede hablar por un lado y los laicos para, como dijo el Santo Padre Benedicto, ni los laicos pueden ser clero, ni el clero puede ser laico. Cada cual a lo suyo en su función y todos construyendo el reino de Dios. No hay nada más triste que un cura que quiere hacerse laico, ¿vale? Que en sentido de andar como un laico. Y todavía es más terrible un laico que quiere hacerse como un cura y ocupar. Y peor es una laica que se quiere hacer obispa. Como algunas que yo conozco, que son el terror de las iglesias. Por eso, los presbíteros tienen que ser, ¿qué cosa? Presbíteros. Y los laicos tenemos que ser laicos, saber dónde están las líneas. Pero sin embargo, los dos, como Nehemías y Esdras, construir ¿qué cosa? El reino de Dios. Como que ellos construyeron a Jerusalén. Ageo y Zacarías, también estos 2 profetas, trabajaron juntos y animaron a la gente para que edificaran el templo. O sea que mientras habían laicos y sacerdotes que construían el templo, habían profetas que animaban a la gente a construir el templo.
Ageo, y me encanta Ageo cuando lo veamos, fue un hombre práctico, un hombre con sentido común, un hombre verdaderamente práctico, lo veremos cuando estudiemos su libro. La reconstrucción, la restauración del templo fue la pasión suprema de Ageo. El profeta Ageo, contrario con Isaías, no era romántico, ni poeta, ni nada. ¿Era qué cosa? Práctico. Zacarías, por el contrario, era un soñador. Que es bueno las dos cosas. Es bueno tener en la iglesia quien sueñe y es bueno tener en la iglesia quien sea práctico. Como el Señor le dijo a Marta y María. María se llevó la mejor parte porque se sentó a los pies del Señor. Pero si no hay Marta, la iglesia tiene churre. O sea que tiene que haber Marta y tienen que haber María. Lo que pasa es que María se llevó el mejor pedazo. Sin embargo, Zacarías era un hombre soñador. Zacarías tuvo visiones de que veía unas cestas y vio a dos mujeres llevadas por el aire, cosas así. Pero lo interesante es que Zacarías nunca hubiera podido meterse en los asuntos de la construcción del templo y saber qué hacía para hacer los cimientos y todo eso. Él nunca podía haber hecho esto. ¿Quién lo hizo? Esdras. Ageo y Esdras. Y Esdras también. Por eso que en la iglesia la gente no entiende. En la iglesia tenemos los que trabajamos y tenemos los que oran. ¿Quiénes son los que oran? Los monjes y las monjas, carmelitas descalzas, por ejemplo, las que vamos una vez al mes a adorar con ellas. Esa es la parte de la iglesia que adora, que la gente no la entiende. Pero también están los que predicamos, los que damos catecismo, los que tenemos la parte práctica. Los dos son importantes, pero yo siempre le digo a las madres carmelitas, cuando conozco monjas o monjes, yo les digo, si ustedes no oran, nosotros no podemos construir la iglesia. La oración de los contemplativos es el corazón de la iglesia. Yo que es que tenemos retiro, cuando tenemos viajes, yo contacto 30 o 40 monasterios para que oren por nosotros. Es más, yo tengo una lista como de 100 monasterios religiosas y frailes que yo todos los jueves les mando las peticiones de oración y ellos oran continuamente toda la semana, porque esa es la misión de ellos, orar, es el corazón de la iglesia. Pero vemos que desde la antigüedad pasaba así. Uno sin otro no pudieron, uno sin otro no fueron competencia, no pudieran haber hecho nada cada uno por su cuenta. ¿Eran qué cosa? Un team. El libro de Ageo y Zacarías deben ser leídos y estudiados junto con el libro de Esdras. Vamos a ver si lo podemos hacer así. Ojalá podamos seguir este patrón y no empezar por Isaías. Porque estos tres libros, Ageo y Zacarías y Esdras, fueron inscritos o escritos a la sombra de la reedificación del templo de Israel. O sea, son libros muy interesantes y para nosotros, alguien que tome nota, me lo recuerde cuando terminemos Esdras y Nehemías. Ya terminando, el libro de Esdras es un libro que trata sobre la palabra de Dios, es un libro profundo que trata sobre la palabra de Dios. Esdras es uno de los personajes de las Escrituras que nunca verdaderamente ha recibido un gran reconocimiento. Siempre se pasa por arriba al libro de Esdras como si no tuviera importancia. Pero para comenzar podemos decir que Esdras era descendiente de Hilcías. ¿Quién era Hilcías? Uno de los sumos sacerdotes, o sea, era de casta sacerdotal, de la casta de los sumos sacerdotes, no era una persona cualquiera. Eso lo vamos a ver en el libro 7, capítulo 7 del libro de Esdras, versículo 1. ¿Se acuerdan quién es Hilcías? Hilcías es quien encontró la copia de la ley cuando Josías, ¿se recuerdan? Que se había perdido la ley y el sumo sacerdote la encontró y la leyeron y todo el mundo lloró y todo eso. Esdras fue un sacerdote que no podía cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué no podía cumplir con sus obligaciones? Porque no había templo. Entonces, ¿a qué se dedicó? A estudiar la palabra de Dios. Fue un gran reformador, un renovador. ¿Por dónde comenzó la renovación de Esdras? Por la palabra de Dios. Comenzó la renovación por la palabra. Toda renovación tiene que empezar por la palabra. Una renovación que no empieza por la palabra es una renovación que está muerta. Yo antes de invitar a quien venía a la iglesia, yo lo invito a que conozca la palabra. Porque ¿de qué vale venir a misa si no va a tener la menor idea de lo que estamos celebrando? ¿Cuántos católicos vienen a misa y no tienen la menor idea de qué celebramos? ¿De qué vale eso? Por eso cuando conocen la palabra de Dios y conocen el valor de la Eucaristía a través de San Juan 6, con
el escrito eso que yo les recomiendo, que tenga apologética, que se llama la Pascua Eterna, para entender la Eucaristía, es cuando tú puedes invitar a la persona, pero todo, si no lo que viene es a tener número para llenar la iglesia, y eso no funciona. Como nosotros no cobramos diezmo, no importa que vengan mucho, que venga poco. Así que, porque hoy en día hay un negocio de diezmo, de tener más gente, no para la palabra de Dios, sino para ver cómo vivo yo. Pero como nosotros no cobramos diezmo, por eso la iglesia, por eso el Papa Juan Pablo II dijo que antes de ir a evangelizar a los ateos, hay que evangelizar la iglesia. Porque tú no puedes traer gente aquí que vean un grupo, una congregación vacía, una congregación llena de tonterías y de paganismo. Esdras lo hizo bien. Esdras comenzó por la palabra de Dios. Comenzó bien por la palabra de Dios. Esdras es el gran organizador de la sinagoga en Israel. Ya él traía la experiencia de Babilonia. Esdras es el gran organizador. Si la sinagoga vino de Babilonia para Israel, se debe a Esdras. Esdras fue el fundador de los escribas. Mira qué interesante es Esdras. Fundador de los escribas. Esdras ayudó a establecer el canon de las escrituras. Todos esos libros que estaban regados, Esdras fue quien empezó a compilarlo. Por eso, Esdras es la importancia que tiene, que yo les decía a ustedes, que ha sido muy verdaderamente, muy mal tratado. La renovación de Israel y la renovación de la iglesia van a venir mientras la gente conozca más la palabra de Dios. Por eso un grupo que no conoce la palabra de Dios es un grupo que está muerto, un grupo que viene a socializar. Un grupo tiene que conocer la palabra de Dios y tener por lo menos una vez al mes una adoración. Hay muchas referencias, ya terminando, en el libro de Esdras a la palabra de Dios. Por lo menos hay 10 referencias directas a la palabra de Dios. El libro de Esdras nos va a dar una verdadera idea de cómo comienza a funcionar Israel. En el libro de Esdras tenemos dos grandes divisiones. Tenemos el regreso de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel. Esos son los parientes de Lucio. Esos son el que me quería colar como Ciro. Esos son los primeros 6 capítulos, están relacionados al liderazgo de Zorobabel y al regreso de Babilonia. Luego tenemos el regreso a la Tierra Santa bajo la dirección de Esdras. O sea que la primera parte de Esdras, a pesar de que se llama el libro de Esdras, ¿de quién va a tratar? De Zorobabel. Los últimos capítulos, ¿sobre quién va a tratar? De Esdras. Porque primero vino Zorobabel y Esdras vino después con unos 2.000 personas. Zorobabel vino con 45.000 o 50.000, Esdras vino con unos 2.000 personas. Un último bosquejo. Retorno a Babilonia, conducido por Zorobabel, de Babilonia, conducido por Zorobabel, 50.000 personas, del 1 al 6. Restauración del templo por el decreto de Ciro, capítulo 1. Restauración de Israel bajo Zorobabel, capítulo 2. Reedificación del templo, capítulo 3. Retraso de la reedificación del templo por la oposición y los chismes, capítulo 4. Reanudación de la reedificación del templo y el decreto del rey Darío, 5 y 6. O sea, el retorno a Babilonia conducido por Esdras, 7 al 10, que regresaron unos 2.000. Así que eso es lo que vamos a empezar a estudiar cuando regresemos del viaje de la peregrinación.